Héctor Ramírez llevaba 30 años conociendo cada esquina del Pedregal. Esa tarde de jueves, cuando avisó que tomaría una carrera corta, nadie imaginó que su Tsuru, vino con franja dorada, jamás regresaría por donde salió. A las 8:10 de la noche, su teléfono dejó de responder. Las antenas marcaron un desvío imposible hacia las rutas altas del Ajusco, lejos de cualquier carrera que él hubiera aceptado. 144 horas después, en una obra abandonada de Tlalpan, una lona azul doblada junto a una cisterna abierta guardaba algo que nadie quería encontrar. Héctor Ramírez tenía 64 años y toda una vida detrás del volante. Su Tsuru color vino con esa franja dorada desgastada por el sol, era parte del paisaje del Pedregal de San Nicolás, igual que las tortillerías de la esquina o el puesto de elotes frente al parque. No tenía torreta en el techo como los taxis de sitio, solo un número económico discreto en la puerta del copiloto y un espejo retrovisor que colgaba torcido desde hacía meses. Nunca lo arregló. Decía que así veía mejor. Héctor trabajaba el turno de la tarde a la noche. Salía de su casa cerca de las 3, daba vueltas por las colonias cercanas, levantaba carreritas cortas y regresaba antes de las 11. Nada de traslados al aeropuerto, ni viajes a Cuernavaca. Teresa, su esposa, lo esperaba siempre despierta con algo caliente en la estufa. Mariana, su hija, vivía a 2 cuadras y pasaba casi a diario para saludar. Héctor les mandaba mensaje cada que terminaba un servicio. Ya voy de regreso. Ahorita termino uno más. Frases cortas, rutinarias, suficientes para que Teresa supiera que todo iba bien. Ese jueves de octubre del 2011 había amanecido nublado. La temporada de lluvias todavía no terminaba y las calles del Pedregal se llenaban de charcos a media tarde. Héctor salió como siempre, con su camisa a rayas grises, su pantalón oscuro y ese llavero metálico que nunca soltaba. Era un llavero sencillo, sin adornos, pero lo traía en la mano desde que arrancaba el motor hasta que cerraba la puerta al final del día. Teresa le había preguntado una vez por qué no lo dejaba en el switch. Él solo sonrió y dijo que le gustaba sentirlo. Esa tarde levantó 3 carreras: una señora al mercado de Tlalpan, un muchacho que iba a dejar un paquete en la delegación, una pareja mayor rumbo a una clínica por insurgentes. Nada fuera de lo común. A las 7:25 de la noche mandó su último mensaje: voy por una carrera corta por el Pedregal. Teresa leyó el texto mientras ponía la mesa para cenar. Mariana estaba con ella. Las dos esperaron. Media hora. 40 minutos. A las 8:10, Teresa marcó al celular de Héctor. Entró directo al buzón. Mariana intentó también. Buzón. Volvieron a marcar. Nada. Teresa se asomó a la ventana como si el Tsuru vino fuera a aparecer en cualquier momento doblando la esquina. No apareció. A las 9 de la noche, Mariana salió a recorrer las calles cercanas en su coche. Pasó por los paraderos donde su papá solía estacionarse, por la gasolinera donde cargaba, por el Oxxo, donde compraba chicles. Nadie lo había visto. A las 10, Teresa llamó a Locatel. Les dieron un folio y le pidieron que esperara 24 horas. Ella colgó y se quedó sentada en la sala, con el teléfono en la mano, esperando que sonara. Nunca sonó. El viernes amaneció con esa luz gris que anuncia más lluvia. Teresa no durmió. Mariana tampoco. A las 7 de la mañana fueron juntas al Ministerio Público de Tlalpan. Llevaban una foto reciente de Héctor frente a su taxi, sosteniendo el llavero como siempre hacía. El agente que las atendió tecleó despacio en una computadora vieja. Les explicó que tenían que esperar un poco más, que a veces los taxistas apagaban el teléfono para descansar o tomaban servicios largos sin avisar. Teresa apretó la bolsa sobre su regazo y dijo que Héctor jamás hacía eso. El agente asintió y abrió la carpeta de investigación. Mientras tanto, Mariana comenzó a imprimir carteles en una papelería de la avenida. Se busca Héctor Ramírez, taxista, 64 años. Tsuru vino con franja dorada. Puso su número de celular abajo en letras grandes.
Gastó todo el efectivo que traía en las copias. Salió con un paquete enorme bajo el brazo y empezó a pegarlos en postes, paraderos, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos. Los vecinos que la conocían se acercaban a preguntar. Ella explicaba una y otra vez. Desapareció ayer en la noche. Iba por una carrera corta y ya no regresó. Algunos ofrecían ayuda, otros solo movían la cabeza. A media mañana, un vecino del Pedregal que trabajaba en Protección Civil le dijo a Teresa que podían organizar un recorrido por las barrancas y las brechas sin pavimentar de la zona. Héctor conocía esos caminos. A veces los usaba para evitar el tráfico de insurgentes. Teresa aceptó de inmediato. Para las 3 de la tarde, ya había un grupo de 15 personas con linternas, silbatos y radios de comunicación. Caminaron por veredas lodosas, revisaron predios abandonados, gritaron su nombre entre los árboles. No encontraron nada. Ese mismo día, en las oficinas de la Policía de Investigación, un analista revisó los registros de telefonía. El último rebote del celular de Héctor había sido cerca de las 8:15 de la noche, en una antena ubicada en la periferia de Tlalpan, rumbo a las colonias altas de la Jusco. No era una zona donde él soliera trabajar. El analista marcó con un círculo rojo el punto en un mapa impreso y lo pasó al equipo de campo. 2 patrullas salieron a recorrer el área. Preguntaron en las tienditas, en los puestos de garnachas, en los talleres que todavía tenían las cortinas abiertas. Nadie recordaba haber visto un Tsuru vino con franja dorada. Al caer la noche del viernes, Teresa volvió a sentarse en la sala de su casa. Tenía el teléfono en la mano, esperando. Mariana estaba con ella, callada, con los ojos rojos. Afuera, la lluvia empezó a caer otra vez, golpeando los vidrios con ese sonido sordo que se mete en los huesos. Teresa miró la foto de Héctor sobre la repisa. En la imagen, él sonreía junto al Tsuru, con el llavero metálico colgando de sus dedos. Habían pasado 24 horas, y Héctor seguía sin aparecer. Si quieres saber qué descubrieron las autoridades en los próximos días, síguenos para no perderte ninguna parte de esta investigación. El sábado comenzó con llamadas. Mariana contactó a todos los choferes que conocían a su papá. Algunos trabajaban en el mismo paradero, otros lo habían visto durante años en las gasolineras o en los semáforos. Todos decían lo mismo. Héctor era cuidadoso, no levantaba gente en zonas peligrosas, no tomaba carreras a deshoras. Si había desaparecido, algo malo había pasado. Uno de los taxistas mencionó que la zona alta de la Jusco estaba llena de obras abandonadas, terrenos a medio construir que llevaban años sin terminar. Ahí no hay luz, no hay vigilancia. Cualquier cosa puede pasar. Teresa escuchó eso y sintió que se le cerraba la garganta. Mariana anotó la información y se la pasó a los de Protección Civil. Para media mañana, el grupo de búsqueda ya estaba recorriendo las calles periféricas de Tlalpan, esas que suben hacia las colonias más altas. Revisaron predios cercados con malla ciclónica oxidada, lotes con escombro apilado y maleza crecida hasta la cintura. En uno de esos terrenos, cerca de una obra en construcción que parecía detenida desde hacía meses, alguien oyó algo. Era un ruido bajo, como de motor encendido. Duró apenas unos segundos y luego se cortó. Después vinieron golpes metálicos, 2 o 3, secos, como si algo pesado cayera contra una superficie de lámina. Los del grupo se miraron entre ellos. Uno gritó: «¡Señor Héctor!». No hubo respuesta. Se acercaron al portón de la obra, pero estaba cerrado con cadena. Desde afuera no se veía nada más que columnas de concreto sin terminar y pilas de bloc cubiertas con plástico. No podían entrar sin autorización. Anotaron la dirección y avisaron a la policía. Una patrulla llegó 2 horas después. Los oficiales revisaron el portón y encontraron que la cadena estaba puesta, pero el candado tenía marcas recientes, como si alguien lo hubiera forzado y luego vuelto a colocar. No entraron. Dijeron que necesitaban una orden y que primero tenían que hablar con el dueño del terreno. Se fueron.
Los vecinos que participaban en la búsqueda se quedaron ahí un rato más, dando vueltas alrededor del perímetro, tratando de ver algo entre las rendijas de la malla. Uno de ellos tomó fotos con su celular. Otra señora llamó a Mariana para contarle lo que había pasado. Esa tarde, Mariana fue personalmente a la obra. Se paró frente al portón y miró hacia adentro. Todo estaba en silencio. No había ruidos, no había movimiento. Solo el viento moviendo los plásticos que cubrían los materiales. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Sacó su teléfono y tomó más fotos. Luego regresó a la delegación y exigió que intervinieran. Le dijeron que ya estaban en eso, que tenían que hacer las cosas bien para no contaminar evidencias. Ella insistió. El agente le prometió que al día siguiente enviarían a alguien. Cuando Mariana llegó a la casa de su mamá esa noche, Teresa estaba sentada en el mismo lugar de siempre. No había tocado la comida. Tenía los ojos fijos en la ventana, como si en cualquier momento el surubino fuera a estacionarse afuera. Mariana se sentó a su lado y le contó lo del ruido de motor, los golpes metálicos, el candado forzado. Teresa cerró los ojos y apretó las manos. No dijo nada. No hacía falta. El domingo amaneció despejado, pero el suelo todavía estaba húmedo por las lluvias de los días anteriores. Mariana recibió una llamada temprano. Era uno de los vecinos que había participado en la búsqueda del sábado. Le dijo que había vuelto a pasar por la obra abandonada y que había notado algo nuevo, marcas de llantas recientes en el lodo, justo frente a un portón lateral que daba a la parte trasera del terreno. No eran marcas viejas. Se veían frescas, como si alguien hubiera entrado o salido durante la noche. Mariana avisó de inmediato a la policía. Esta vez mandaron a 2 agentes de investigación. Llegaron en una unidad sin torreta, vestidos de civil, con cámaras y equipo de registro. Revisaron las marcas de llantas, tomaron fotos desde varios ángulos. Luego caminaron alrededor del perímetro del terreno y encontraron más cosas. Huellas de pisadas embarradas que se perdían entre el pasto crecido, un trozo de lona azul enganchado en la malla ciclónica, y cerca del portón metálico, 2 carteles viejos de "Se vende", medio despegados por la humedad. Uno de los agentes se agachó junto a las marcas de llantas y midió el ancho con una cinta métrica. Luego sacó una libreta y anotó algo. El otro agente revisó el portón lateral. Tenía un candado que parecía nuevo, pero la argolla de metal donde estaba colgado estaba torcida, como si alguien la hubiera jalado con fuerza. No la habían roto, solo la habían doblado lo suficiente para que el portón se abriera unos centímetros. Intentó empujarlo. No se dio. Llamó por radio y pidió autorización para entrar. Mientras esperaban respuesta, llegaron más vecinos. Algunos eran los mismos que habían estado el día anterior. Otros eran nuevos, gente que se había enterado por los carteles o por las noticias que empezaban a circular en grupos de Facebook. Todos querían saber qué estaba pasando. Mariana estaba ahí también, parada junto a la malla, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Teresa no había querido venir. Dijo que no podía ver eso. Se quedó en casa con una prima que vino de Xochimilco a acompañarla. A media mañana llegó una camioneta blanca de protección civil. Bajaron 3 personas con chalecos naranjas y equipo de comunicación. Uno de ellos traía un radio portátil grande que chirriaba cada vez que hablaba. Se pusieron a coordinar con los de investigación. Dijeron que si había alguna posibilidad de que Héctor estuviera dentro de ese terreno, no podían esperar más. Tenían que entrar. La autorización llegó 1 hora después. Cortaron el candado con una cegueta industrial. El portón se abrió con un chirrido largo y oxidado. Los agentes entraron primero, despacio, revisando cada paso. Atrás venían los de protección civil con linternas, aunque todavía era de día. El terreno era más grande de lo que parecía desde afuera. Había 3 construcciones a medio terminar, una con losa, pero sin paredes, otra con columnas expuestas y varilla colgando, y al fondo, una más pequeña que parecía haber sido una caseta de vigilancia. Entre las construcciones había montones de bloc apilado, tambos vacíos de pintura y cable enredado. Revisaron todo.
No encontraron el Tsuru. No encontraron a Héctor, pero sí encontraron algo más. Un rastro de líquido oscuro que bajaba desde una de las losas y se perdía en la tierra. Los agentes marcaron el área con cinta amarilla. Tomaron muestras. Nadie dijo nada, pero todos entendieron que aquello no pintaba bien. El lunes la tensión ya se sentía distinta. Los agentes que habían revisado el terreno el día anterior regresaron con más equipo y más gente. Esta vez venían acompañados de peritos, técnicos de laboratorio y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mariana recibió una llamada a las 8 de la mañana. Le dijeron que mantuviera a su mamá en casa, que no se acercaran al terreno todavía. Ella entendió. Eso significaba que habían encontrado algo. Teresa estaba sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos. No había dormido bien en días. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban cada vez que sonaba el teléfono. Mariana se sentó frente a ella y le explicó que las autoridades estaban trabajando, que estaban revisando todo con cuidado. Teresa solo asintió. Ya no preguntaba, ya no decía nada, solo esperaba. En el terreno, los peritos comenzaron a trabajar desde temprano. Delimitaron varias áreas con estacas y cinta. Fotografiaron cada rincón. Levantaron muestras de tierra, de líquidos, de cualquier material que pudiera servir. En la parte trasera de la obra, cerca de una pila de escombro cubierta con lona, encontraron algo que llamó su atención. Marcas de arrastre en el suelo, como si algo pesado hubiera sido jalado desde la entrada hasta esa zona. Las marcas eran irregulares, profundas en algunos tramos, apenas visibles en otros. Uno de los peritos siguió el rastro hasta un área donde la tierra estaba más removida. Ahí había un tambo de metal volcado, con la tapa abierta y restos de cemento seco en el interior. A un lado, tirado entre la maleza, encontraron un pedazo de tapete de goma, del tipo que se usa en los taxis. Estaba sucio, embarrado, pero se notaba que era reciente. Lo metieron en una bolsa de evidencia y lo etiquetaron. Luego siguieron buscando. A unos metros de ahí, debajo de una lámina oxidada que alguien había dejado tirada, apareció otra cosa. Fragmentos pequeños de plástico roto, del color gris que tienen los marcos de los taxímetros. No eran muchos, apenas unos pedazos, pero suficientes para que los peritos supieran que ahí había pasado algo. Los recogieron con pinzas, los fotografiaron y los guardaron también. Cada hallazgo era una pieza más de un rompecabezas que nadie quería armar. Para media tarde, uno de los técnicos revisó un área cerca de lo que parecía haber sido una cisterna vieja. Estaba semienterrada, cubierta con una tapa de concreto pesada que alguien había movido recientemente. Se notaba porque los bordes tenían tierra fresca y había marcas de palanca en las orillas. El técnico llamó a los demás. Entre 4 levantaron la tapa y la dejaron a un lado. Adentro de la cisterna solo había agua turbia y escombro flotando. Pero justo al lado, medio escondido entre unas tablas y una lona azul doblada, había algo más. Una bolsa de plástico negra, gruesa, cerrada con cinta adhesiva. No era grande, pero tenía volumen. Los peritos la sacaron con cuidado, sin abrirla. La pusieron sobre una mesa de trabajo improvisada y comenzaron a documentarla. Mientras tanto, otro equipo revisó la lona azul. Tenía lodo fresco, como si alguien la hubiera usado hace poco y luego la hubiera dejado ahí tirada sin cuidado. La doblaron con guantes y la metieron en otra bolsa de evidencia. Afuera del terreno, los vecinos seguían esperando. Mariana también. Nadie les decía nada todavía, pero veían entrar y salir a los peritos con bolsas selladas, con cajas, con equipo. Sabían que algo había aparecido. El martes por la mañana, el teléfono de Mariana empezó a sonar desde muy temprano. Eran agentes de investigación. Le pidieron que fuera a la delegación con su mamá. No le dijeron por qué, solo que era importante. Mariana sintió que el estómago se le cerraba. Despertó a Teresa, la ayudó a vestirse y salieron juntas sin desayunar. En el trayecto, ninguna de las dos habló. Teresa iba con la mirada fija en la ventanilla.
apretando su bolsa contra el pecho. Cuando llegaron a la delegación, las pasaron a una oficina pequeña con paredes grises y una mesa de plástico en medio. Había 2 agentes esperándolas. Uno era el mismo que había abierto la carpeta de investigación el viernes. El otro era mayor, con canas en las sienes y cara cansada. Les pidieron que se sentaran. Teresa se acomodó en la silla y Mariana se quedó de pie junto a ella, con una mano sobre su hombro. El agente mayor puso una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías impresas en papel bond. Las volteó despacio para que ellas pudieran verlas. Eran imágenes del terreno abandonado, la cisterna abierta, la lona azul, los tambos, las marcas en el suelo. Teresa miraba cada foto en silencio, sin expresión. Luego el agente sacó otra imagen. Era un pedazo de tapete de goma. Teresa lo reconoció de inmediato. Era del Tsuru. Héctor lo había comprado apenas unos meses atrás, porque el anterior ya estaba muy gastado. Mariana apretó el hombro de su mamá. Teresa se llevó una mano a la boca. El agente continuó. Dijo que también habían encontrado fragmentos de plástico compatibles con un taxímetro y que todo indicaba que el vehículo había estado en ese lugar en algún momento de los últimos días. Luego sacó otra foto. Esta vez era un objeto pequeño, metálico, fotografiado sobre una superficie blanca. Teresa lo miró y se desmoronó. Era el llavero sencillo que Héctor siempre traía en la mano. Mariana se agachó junto a su mamá y la abrazó. Teresa lloraba sin hacer ruido, con los hombros temblando y las manos tapándose la cara. El agente les dio un momento. Luego explicó que el llavero había sido encontrado dentro de una bolsa junto con otros objetos del vehículo. Dijo que estaban haciendo análisis para determinar si había huellas dactilares, restos biológicos o cualquier otra cosa que pudiera ayudar a reconstruir lo que había pasado. También mencionó que el vehículo todavía no aparecía, pero que ya habían alertado a todos los corralones, talleres y puntos de verificación de la ciudad. Teresa levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos y la voz quebrada. Preguntó si habían encontrado a Héctor. El agente negó con la cabeza. Dijo que todavía estaban buscando, que el equipo de protección civil y bomberos iba a regresar al terreno para revisar la cisterna y las áreas cercanas con más detalle. Dijo que no iban a parar hasta tener respuestas. Teresa asintió, pero ya no dijo nada más. Cuando salieron de la delegación, Mariana llevó a su mamá de vuelta a casa. Teresa se acostó en su cama sin quitarse los zapatos. Mariana se quedó sentada en la sala, mirando el teléfono, esperando que sonara con buenas noticias. Pero las noticias no llegaron, solo el silencio. Y afuera, la ciudad seguía moviéndose como si nada hubiera pasado, como si Héctor no hubiera desaparecido, como si ese llavero metálico no estuviera ahora en una bolsa de evidencia en lugar de colgado de sus dedos. El miércoles llegó el equipo de bomberos al terreno abandonado. Traían una bomba portátil para drenar la cisterna y equipo de buceo por si necesitaban revisar el fondo. La operación comenzó a media mañana, con el sol ya alto y el aire pesado por la humedad de los días anteriores. Acordonaron toda el área con cinta amarilla y pusieron vallas metálicas para mantener alejados a los curiosos. Mariana estaba ahí, del otro lado de la cinta, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No pensaba moverse hasta saber qué había en esa cisterna. Los bomberos conectaron la bomba y empezaron a sacar el agua. Era turbia, casi negra, con pedazos de madera flotando y olor a humedad vieja. El nivel bajaba despacio. Tardaron casi 2 horas en vaciarla por completo. Cuando el fondo quedó expuesto, uno de los bomberos bajó con una linterna y botas altas. Revisó cada rincón, movió el escombro con cuidado, pasó las manos por las paredes de concreto, buscando cualquier cosa fuera de lugar. No encontró nada, solo basura acumulada, lodo y piedras. Afuera, los peritos seguían trabajando en las áreas cercanas. Uno de ellos revisó la lona azul que habían encontrado el día anterior. La extendió sobre una lona blanca limpia y la examinó con lupa y luz ultravioleta. Encontró restos de fibras que podrían ser de ropa, pequeñas manchas oscuras que parecían aceite de motor, y algo más,
una huella parcial de zapato en el borde inferior. La fotografió desde varios ángulos y la marcó con un número de referencia. Otro perito estaba revisando la bolsa negra que habían encontrado junto a la cisterna. La abrió con cuidado, usando guantes y pinzas. Adentro había más objetos del taxi, un pedazo de tapete más grande que el primero, fragmentos adicionales del taxímetro y algo que nadie esperaba encontrar. Un trozo de cable eléctrico cortado con tijeras, del tipo que se usa para conectar el radio o el sistema de luces internas. Todo estaba ahí, metido sin orden, como si alguien hubiera querido deshacerse de eso rápido y sin pensar mucho. Los agentes de investigación tomaron nota de cada hallazgo. Uno de ellos, el mismo que había hablado con Teresa y Mariana el día anterior, estaba parado junto a la cisterna con una libreta en la mano. Miraba el terreno, las construcciones a medio terminar, las pilas de material abandonado. Trataba de armar la secuencia. ¿Por qué alguien traería un taxi hasta aquí? ¿Por qué desmontar piezas y esconderlas en una obra abandonada? ¿Y dónde estaba el vehículo ahora? Se acercó a uno de los peritos y le preguntó si habían encontrado algo que indicara cuándo había estado el taxi en ese lugar. El perito señaló las marcas de llantas que habían documentado días atrás. Dijo que por la profundidad y el estado del lodo, probablemente habían sido hechas entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana. Eso coincidía con la desaparición de Héctor. El agente anotó la información y pidió que aceleraran los análisis del llavero y de las fibras encontradas en la lona. Para media tarde, el equipo comenzó a levantar el campamento. No había más que buscar en la cisterna. Los bomberos enrollaron las mangueras y guardaron la bomba. Los peritos empacaron las últimas muestras y se llevaron todo al laboratorio. Los agentes se quedaron un rato más, caminando por el terreno, revisando rincones que ya habían revisado antes. No querían dejar nada al azar. Mariana los vio irse uno por uno. Cuando el último vehículo oficial salió del terreno, ella se quedó ahí parada, mirando la cisterna vacía, la lona azul que ya no estaba, las marcas en el suelo que empezaban a borrarse con el viento. Pensó en su papá, en ese llavero metálico que siempre traía en la mano, en las últimas palabras que le había mandado. Voy por una carrera corta por el Pedregal. Una carrera corta. Y nunca volvió. Los días siguientes fueron de espera. Teresa ya no salía de su casa. Mariana iba y venía entre la delegación y los laboratorios, preguntando por los resultados de los análisis, insistiendo en que aceleraran los procesos. Los agentes le decían que estaban haciendo todo lo posible, que estas cosas tomaban tiempo. Ella asentía, pero por dentro sentía que cada hora que pasaba era una hora menos para encontrar respuestas. El llavero metálico fue enviado a un laboratorio de criminalística. Los técnicos lo revisaron en busca de huellas dactilares. Encontraron varias, la mayoría superpuestas, borrosas por el uso constante. Pero había una clara, bien definida, que no pertenecía a Héctor. La aislaron, la fotografiaron y la pasaron por las bases de datos. No hubo coincidencias inmediatas. Eso significaba que quien había tocado ese llavero no tenía antecedentes registrados o nunca había sido detenido. El tapete de goma y los fragmentos del taxímetro también fueron analizados. En el tapete encontraron restos de tierra con características similares a las del terreno donde apareció, pero también algo más, pequeñas partículas de vidrio, del tipo que se usa en las ventanas de los coches. Eso indicaba que en algún momento había habido un rompimiento, posiblemente durante un forcejeo o un intento de salida. Los técnicos documentaron todo y lo agregaron al expediente. Mientras tanto, los agentes de investigación comenzaron a reconstruir la ruta de Héctor durante sus últimas horas. Revisaron los registros de las antenas telefónicas. El último rebote había sido a las 8:15 de la noche, en una antena ubicada en la periferia de Tlalpan, cerca de las calles que suben hacia el Ajusco. Antes de eso, la señal había estado activa en el Pedregal, moviéndose de forma normal, como cualquier tarde de trabajo. Pero después de las 8:10, el teléfono se apagó. O alguien lo apagó.
Los investigadores solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de los comercios cercanos a la última ubicación conocida. En 2011 no había tantas cámaras como ahora, pero algunos negocios sí tenían. Revisaron horas de grabación. En una tienda de abarrotes sobre una avenida lateral apareció algo. Un Tsuru color vino pasando despacio frente a la cámara, alrededor de las 8 menos cuarto. La calidad de la imagen era mala, pixelada, pero se alcanzaba a ver la franja dorada en el costado. Iba solo el conductor. No se veía a nadie más en el asiento trasero. 10 minutos después, en otra cámara más adelante, el mismo Tsuru aparecía de nuevo. Esta vez había alguien en el asiento del copiloto. La imagen era peor todavía, tomada desde un ángulo alto y con poca luz. No se distinguían rasgos, solo una silueta. Los técnicos intentaron mejorar la resolución, pero no sirvió de mucho. Lo único claro era que Héctor ya no iba solo. Mariana vio esas imágenes en la delegación. Le temblaron las manos cuando el agente pausó el video en el momento exacto donde se veía al acompañante. Preguntó si podían identificar a esa persona. El agente negó con la cabeza. Dijo que iban a seguir buscando más cámaras, más testigos, cualquier cosa que les ayudara a armar el resto de la historia. Pero hasta ahora, eso era todo lo que tenían. Los días pasaban y el Tsuru no aparecía. Los agentes visitaron talleres mecánicos, corralones, lotes de autos usados. Enseñaban fotos del vehículo, preguntaban si alguien había visto uno similar, si alguien había comprado piezas de Tsuru color vino en los últimos días. Algunos dueños de talleres decían que sí, que habían visto varios, pero ninguno con las características exactas. Otros ni siquiera querían hablar. Cerraban la cortina y decían que no sabían nada. En uno de esos talleres, un mecánico joven se acercó a uno de los agentes cuando su patrón no estaba mirando. Le dijo en voz baja que un par de días atrás había llegado alguien preguntando por refacciones de Tsuru, cosas específicas: puertas, cofre, asientos. El tipo no dejó nombre ni teléfono, solo preguntó precios y se fue. El mecánico recordaba que traía prisa, que miraba para todos lados como si no quisiera que lo vieran. El agente le pidió que intentara recordar más detalles. El muchacho dijo que era moreno, de complexión mediana, con gorra y chamarra oscura. Nada más. Esa información se sumó al resto. Los agentes ampliaron la búsqueda a talleres clandestinos en la zona del Ajusco, esos que operan sin permisos y donde a veces terminan los autos robados. Era un trabajo lento, tedioso, de tocar puertas y hacer preguntas que casi nadie quería responder. Pero no podían parar. Cada pieza de información, por pequeña que fuera, los acercaba un poco más. Teresa seguía en su casa, sentada en la sala, mirando la foto de Héctor sobre la repisa. Mariana pasaba todas las tardes con ella. A veces hablaban, otras veces solo se quedaban en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, indiferente. Y en algún lugar, el Tsuru vino con franja dorada seguía desaparecido, igual que Héctor. A finales de esa semana, uno de los talleres informales en la zona del Ajusco fue inspeccionado por elementos de la policía. No tenían orden de cateo, solo fueron a hacer preguntas de rutina. El dueño, un hombre de unos 50 años con las manos manchadas de grasa, dijo que no sabía nada de ningún Tsuru vino. Pero uno de los agentes notó algo en la parte trasera del taller. Un cofre apoyado contra la pared, con pintura color guinda que coincidía con la descripción del taxi de Héctor. Tenía raspones en la parte superior, como si hubiera sido removido a la fuerza. El agente preguntó de dónde había salido esa pieza. El dueño se puso nervioso. Dijo que se la había comprado a un tipo que pasó hace unos días, que no le pidió factura porque era una venta entre particulares. Cuando le preguntaron cómo era ese tipo, el hombre dio una descripción vaga: moreno, gorra, chamarra oscura. Lo mismo que había dicho el mecánico joven en el otro taller. Los agentes se miraron entre ellos. No era coincidencia. Se llevaron el cofre como evidencia. En el laboratorio confirmaron que la pintura coincidía con la que usaba la marca del Tsuru en esos años.
También encontraron marcas de herramienta en los tornillos, señal de que había sido desmontado con prisa. Eso reforzaba la hipótesis de que el vehículo había sido desarmado para vender las piezas por separado, una práctica común en los robos de autos. Pero todavía faltaba lo más importante: encontrar el resto del coche y, sobre todo, saber qué le había pasado a Héctor. Los agentes intensificaron la búsqueda en los alrededores del terreno abandonado. Peinaron calles, preguntaron en las casas cercanas, revisaron predios baldíos. En una de esas búsquedas, un vecino mencionó que la noche del jueves, cerca de las 9, había escuchado un auto acelerando por la calle de atrás, la que daba directo a la obra. Dijo que le había llamado la atención porque por ahí casi no pasan coches a esa hora, y menos con ese ruido de motor forzado. No vio nada porque estaba adentro de su casa, pero lo recordaba bien porque su perro se puso a ladrar. Esa declaración se agregó al expediente. Los investigadores comenzaron a trazar un mapa con todos los puntos clave: la última ubicación del celular, las cámaras donde apareció el Tsuru, el terreno abandonado, el taller donde vendieron el cofre. Todo formaba una línea que conectaba el Pedregal con el Ajusco, pasando por zonas poco vigiladas, con poca luz, perfectas para moverse sin ser visto. Mariana seguía presionando a las autoridades, llamaba todos los días, preguntaba por avances, pedía reuniones. Los agentes le explicaban que estaban haciendo lo posible, que ya tenían varias líneas de investigación abiertas. Ella entendía, pero la frustración la estaba consumiendo. Teresa, por su parte, había dejado de preguntar. Ya no esperaba que el teléfono sonara con buenas noticias. Solo se quedaba sentada, mirando al vacío, aferrándose a la esperanza de que en algún momento alguien tocara la puerta y le dijera que Héctor estaba bien. Pero esa puerta no se abría, y los días seguían pasando. En la delegación, los agentes organizaron una junta con todos los involucrados en el caso: investigación, protección civil, peritos, analistas de telefonía. Pusieron todas las evidencias sobre la mesa: el llavero, el tapete, los fragmentos del taxímetro, el cofre, las imágenes de las cámaras, los testimonios de los vecinos. Todo apuntaba a lo mismo: Héctor había sido llevado al terreno abandonado, su taxi había sido desarmado ahí o cerca, y alguien había intentado ocultar las pruebas antes de mover el vehículo a otro lugar. Pero faltaba la pieza más importante, y todos lo sabían. Uno de los agentes propuso ampliar el radio de búsqueda, revisar barrancas más profundas, terrenos más alejados, lugares donde sería fácil esconder algo sin que nadie lo notara. La propuesta fue aceptada. Al día siguiente, equipos de protección civil y bomberos salieron nuevamente a campo abierto, con perros de búsqueda, drones y equipo especializado. Mariana los vio partir desde la entrada de la delegación. Se quedó ahí parada, con los brazos cruzados, viendo cómo las camionetas se perdían entre las calles. No sabía si esa búsqueda iba a traer respuestas o solo más preguntas, pero sabía que no podía quedarse quieta, no hasta saber qué le había pasado a su papá. La búsqueda extendida duró 3 días completos. Los equipos recorrieron barrancas, cañadas, terrenos boscosos en las partes altas del Ajusco. Usaron drones con cámaras térmicas para revisar áreas de difícil acceso. Los perros rastreadores olieron decenas de puntos señalados por los coordinadores, pero no encontraron nada, ni el vehículo, ni señales que indicaran algo más allá de lo que ya tenían. El 4.º día, los agentes decidieron cambiar de estrategia. En lugar de buscar en campo abierto, se enfocaron en los talleres y deshuesaderos de la zona. Hicieron un operativo coordinado con elementos de la Secretaría de Seguridad. Revisaron 6 talleres en un solo día. En 2 de ellos encontraron piezas de Tsurus, pero ninguna coincidía con el vehículo de Héctor. En el tercero, un lugar pequeño escondido entre bodegas industriales, encontraron algo más interesante. Había un asiento trasero apoyado contra una pared, cubierto con una lona sucia. Cuando lo destaparon, vieron que era de un Tsuru. La tapicería estaba rasgada en varios puntos, como si alguien la hubiera cortado buscando algo adentro.
Los agentes preguntaron al dueño del taller de dónde había salido ese asiento. El hombre, visiblemente incómodo, dijo lo mismo que los otros, que se lo había comprado a alguien que pasó hace unos días, que no tenía papeles, que no recordaba bien cómo era. Los agentes no le creyeron. Lo llevaron a declarar. Después de varias horas de interrogatorio, el hombre admitió que el tipo que le había vendido las piezas le había dicho que venían de un taxi que ya no servía. No preguntó más. Solo pagó lo acordado y guardó todo en la bodega. Cuando le mostraron la foto de Héctor, el hombre dijo que nunca lo había visto. Cuando le mostraron la foto del Tsurubino, se puso pálido. Dijo que no estaba seguro, pero que el asiento podría ser de un coche así. Se llevaron el asiento al laboratorio. Los técnicos lo examinaron con cuidado. Encontraron manchas oscuras en la parte inferior del respaldo, manchas que parecían ser de líquido rojizo. También encontraron fibras de ropa, algunas de color gris y blanco, compatibles con las que usaba Héctor el día de su desaparición. Los resultados de los análisis confirmaron lo que nadie quería aceptar. Esas manchas eran orgánicas. Mariana recibió la noticia en la delegación. Un agente se sentó frente a ella y le explicó con cuidado lo que habían encontrado. Ella escuchó en silencio, con las manos apretadas sobre sus rodillas. Cuando el agente terminó, ella preguntó si eso significaba que su papá estaba muerto. El agente no respondió directamente. Dijo que todavía estaban investigando, que necesitaban más pruebas, que no podían confirmar nada hasta tener todos los análisis completos. Pero la forma en que lo dijo, el tono de su voz, le dio la respuesta que ella no quería escuchar. Esa noche, Mariana fue a la casa de su mamá. Teresa estaba dormida en el sofá, con la televisión encendida, mostrando un programa que nadie estaba viendo. Mariana la tapó con una cobija y se sentó a su lado. Pensó en su papá, en ese llavero que siempre traía colgado, en las carreras cortas que hacía todas las tardes, en la última vez que lo había visto salir por la puerta con su camisa a rayas y su sonrisa tranquila. Pensó en todo lo que no iba a volver. Afuera, la ciudad dormía, y en algún lugar, el resto del Tsuru seguía desaparecido. Las autoridades seguían buscando. Los agentes seguían investigando. Pero todos sabían que el tiempo se estaba acabando, y que las respuestas, si es que llegaban, iban a ser las que nadie quería oír. Las semanas siguientes fueron un proceso lento y doloroso. Los resultados del laboratorio empezaron a llegar uno por uno. Las manchas del asiento fueron analizadas a fondo. Los técnicos confirmaron que correspondían a material orgánico compatible con el tipo sanguíneo de Héctor. También encontraron células epiteliales que, según los análisis de ADN, coincidían con las muestras que Teresa había proporcionado cuando abrieron la carpeta de investigación. La Fiscalía General de Justicia amplió las diligencias. Solicitaron órdenes de cateo para varios talleres y bodegas en la zona del Ajusco. Algunos cooperaron, otros cerraron antes de que llegaran las autoridades. En uno de esos operativos encontraron más piezas: una puerta lateral de Tsuru, un espejo retrovisor roto, parte del tablero. Todo estaba almacenado sin orden, mezclado con refacciones de otros vehículos. Era evidente que alguien había desarmado el taxi por completo y lo había distribuido en varios puntos para evitar que lo rastrearan. Los agentes interrogaron a más personas: mecánicos, empleados de talleres, tipos que trabajaban en el negocio del despiece sin papeles. La mayoría negaba saber algo. Algunos daban nombres de otros contactos, gente que quizás sabía más. La investigación se convirtió en una red complicada de declaraciones cruzadas, testimonios vagos y pistas que se perdían antes de llegar a ningún lado. Mariana dejó de ir todos los días a la delegación. Ya no tenía fuerzas. Teresa tampoco salía de casa. Su prima de Xochimilco seguía yendo a visitarla. Le llevaba comida, trataba de mantenerla acompañada. Pero Teresa ya casi no hablaba. Solo se quedaba sentada junto a la ventana, mirando la calle, esperando algo que nunca iba a llegar. En la delegación, los agentes mantuvieron el caso abierto. Aunque no habían localizado el vehículo completo ni tenían un sospechoso identificado,
seguían trabajando en segundo plano. Cada pieza que aparecía era documentada. Cada declaración era agregada al expediente. Sabían que estos casos no se resolvían de un día para otro. A veces tomaba meses, a veces años. El llavero metálico quedó resguardado en la bodega de evidencias de la delegación, dentro de una bolsa sellada con su número de folio. Cada vez que un agente revisaba el expediente, veía la foto de ese llavero y recordaba la historia. Un taxista veterano que salió a trabajar una tarde de octubre y nunca volvió. Un tsuru vino que desapareció en las rutas secundarias del Ajusco. Una familia que quedó esperando respuestas que llegaban a cuentagotas, incompletas, insuficientes. Teresa guardó la foto de Héctor en un marco sobre la repisa. No puso velas, no puso flores, solo la foto. Mariana iba a visitarla todas las semanas. A veces hablaban de otras cosas, trataban de seguir adelante. Otras veces solo se quedaban calladas, cada una procesando el dolor a su manera. Los vecinos del Pedregal poco a poco dejaron de preguntar. La vida seguía. Los taxis seguían pasando por las calles. Otros conductores tomaban las mismas rutas que Héctor solía tomar. Y el tiempo, lento pero implacable, seguía avanzando. Pasaron meses. El expediente del caso seguía abierto en la fiscalía, pero las diligencias activas se habían reducido. Los agentes tenían otros casos que atender, otras desapariciones, otros crímenes que requerían atención inmediata. El nombre de Héctor Ramírez pasó a formar parte de una lista larga de personas desaparecidas en la Ciudad de México durante 2011, una cifra que crecía cada año sin que nadie pudiera detenerla. Mariana intentó varias veces conseguir más información. Llamaba a la delegación, preguntaba por el agente que había llevado el caso desde el principio. A veces le contestaban, otras veces le decían que no estaba disponible. Cuando lograba hablar con él, las respuestas eran siempre las mismas. Estamos esperando resultados, seguimos en contacto con los talleres, no hemos localizado el vehículo completo. Mariana agradecía y colgaba. Sabía que no iban a decirle nada más. Teresa dejó de esperar. No de manera consciente, pero su cuerpo ya no resistía la tensión de los primeros meses. Había adelgazado, tenía la mirada opaca, las manos le temblaban cuando sostenía la taza de café por las mañanas. Mariana la convenció de ir al médico. Le diagnosticaron presión alta y le recetaron medicamento. Teresa tomaba las pastillas sin quejarse, pero todos sabían que lo que realmente le estaba afectando no tenía cura en una farmacia. La obra abandonada donde encontraron las primeras piezas siguió igual durante un tiempo. La cinta amarilla se fue desgastando con el viento y la lluvia hasta que desapareció. Los vecinos dejaron de pasar por ahí. El portón volvió a cerrarse con candado. Y el terreno, con sus columnas de concreto expuestas y su maleza crecida, volvió a ser solo una construcción olvidada más entre tantas otras en Tlalpan. El tsuru vino con franja dorada nunca apareció completo. Solo piezas sueltas, repartidas en talleres que nadie quiso investigar a fondo. Las autoridades concluyeron que el vehículo había sido desarmado y vendido por partes en el mercado clandestino, una práctica común en los robos de taxis. Lo que había pasado exactamente esa noche del jueves, entre las 8:15 y las 9, seguía siendo un misterio. Las cámaras solo mostraban fragmentos. Los testimonios eran vagos. Y las pruebas, aunque suficientes para armar una teoría, no eran suficientes para señalar a un culpable. Mariana guardó los carteles que había impreso ese viernes. Los tenía doblados en una caja debajo de su cama. A veces los sacaba y los miraba. La foto de su papá, sonriendo frente al taxi, con ese llavero en la mano. Las letras grandes que pedían ayuda. Los números de teléfono que ya nadie llamaba. Y entonces los volvía a guardar, porque no servía de nada quedarse ahí atrapada. Teresa seguía sentándose junto a la ventana. Ya no esperaba ver el tsuru doblando la esquina. Ya no esperaba que el teléfono sonara con la voz de Héctor del otro lado. Solo miraba la calle, veía pasar la gente, los coches, la vida que seguía moviéndose aunque todo dentro de ella se hubiera detenido ese jueves de octubre. La investigación quedó abierta pero inactiva.
Los agentes revisaban el expediente de vez en cuando por si aparecía alguna pista nueva, algún dato que antes no habían visto, pero no aparecía nada. Y el caso de Héctor Ramírez se fue sumando, como tantos otros, a la lista de historias incompletas que la ciudad arrastra en silencio, sin respuestas definitivas, sin justicia clara, solo con el peso de una ausencia que nunca se cierra del todo. Si esta historia te impactó, síguenos para más investigaciones reales que necesitan ser contadas. Cada caso importa.